mañana le he colocado como título a este estudio que vamos a tener: Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cómo es? Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos han tenido en su vida otra oportunidad de Dios? ¿Cuántos son conscientes de eso? Tal vez hay hermanos que no son conscientes, ¿cierto? Y dicen, pues, que yo me dé cuenta, pues no. Pero si nosotros con nuestros ojos espirituales pudiéramos observar cuántas oportunidades nos ha dado Dios, es increíble. ¿Cuántas veces habremos estado al borde de la muerte? Pero Dios dijo, no, todavía no, espérese otro poquito. Y bueno, nos volvió a dar otro chance, como dicen, otra oportunidad. Entonces, de esto es lo que quiero hablar en esta mañana, y quiero tomar la vida de dos reyes. El primer rey de Israel se llamó ¿cómo? Saúl. Ese fue el primer rey de Israel. Fue un hombre que, por decirlo de alguna manera, se veía mucho a través de él. En otras palabras, era una persona que tenía muchas expectativas y que el pueblo tenía muchas expectativas con este varón. Nos dice o nos enseña la palabra del Señor, quiero mencionar algunas cosas. Él tenía todas las oportunidades para ser un excelente rey porque era el primer rey que la nación iba a tener. Recordemos que antes de Saúl, el gobierno que el pueblo tenía se llamaba teocrático, porque era Dios quien gobernaba al pueblo. Lo hizo a través de los jueces y luego a través de Samuel. Entonces Dios gobernaba al pueblo. Pero el pueblo empezaron a mirar, a observar y a decir, bueno, todas las naciones tienen un gobernante y nosotros no. Entonces no es bueno que nosotros continuemos así. Y ustedes saben que el pueblo, pues de alguna manera, tiene voz y voto. Y entonces dijeron, queremos tener un rey como las demás naciones. Cuando le dijeron esto a Samuel, que era el profeta y juez, entonces a él le dolió mucho en su corazón. Y él dijo, eso no puede ser. Ustedes no saben lo que están pidiendo, no saben lo que están demandando. Pero Dios le dijo a Samuel, bueno, es verdad, no se preocupe. No lo han desechado a usted ni han desechado a mí. Así que entonces vamos a conseguirles un rey. Y Dios le dio la orden de que ungiera un varón. Así que Samuel hace todo el recorrido, y la persona que Dios le dijo que ungiera era un muchacho muy apuesto, muy simpático, de la tribu de Benjamín, una persona que tenía muchas expectativas y se le habían perdido a su papá unos burros, unos asnos. Entonces su papá lo había enviado a buscarlos, y buscando estos animalitos no los encontró, pero Dios había planeado esto para que Samuel pudiera encontrarse con Saúl y de esta manera ungirlo como rey. Así que viene la unción, viene el protocolo, que fue muy especial, que fue algo muy bonito también, en una cena, y bueno, o en una comida o almuerzo, bueno, lo que haya sido, pero fue algo muy especial, un protocolo muy especial, de acuerdo a la tradición, digamos, de los judíos. Y así quedó ungido el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Pasó el tiempo, llegó el tiempo o llegaron los días en que había que presentarlo al pueblo y decirles, vea, este es el rey que ustedes han pedido, aquí está, Dios lo ha ungido, lo presentamos como rey. Y él empezó de la manera más humilde. Recuerde que cuando Samuel lo convocó para hacer el derramamiento del aceite sobre su cabeza, él dijo, pero ¿quién soy yo? Y él no quería aceptar eso, o sea, una manera muy humilde. Él no se consideraba que iba a ser el rey de Israel. El día de la proclamación, el día que lo iban a presentar como rey, no sé si tenía miedo o se sentía tan demasiadamente inferior que él se escondió entre los montones del tamo de la cosecha
y él no quería salir, pero Dios le mostró a Samuel y le dijo, mire, está en tal parte. Bueno, de una manera muy sencilla, este hombre empezó. Así que empezó en el capítulo 13, nos muestra como una batalla que él ganó, que fue algo extraordinario también. Y ya entonces al paso de los días, Samuel le dice, bueno, hay que hacer una confirmación. Esto es muy importante porque nosotros nos damos cuenta, según la Biblia, de que Dios llama y Él quiere que nosotros vayamos dando pasos. Y en la medida que damos pasos, entonces el Señor va confirmando. Ya lo habían presentado al pueblo, ya había sido ungido, pero ahora Samuel le está diciendo, espérame en tal parte porque allí va a ser el momento donde va a ser algo especial, en otras palabras, la confirmación por el hecho de que Dios te ha llamado. Y efectivamente, entonces se llegó allí a aquel lugar y estaba esperando, que también lo encontramos en el capítulo 13. Él estaba esperando ese momento, pero a Samuel, no sé qué le pasó, y se le hizo tarde y no llegaba. No llegaba. Ya Saúl había ganado una victoria y allí estaba, pero se le presentaba otra batalla y no llegaba Samuel. Y Dios mío, ¿qué hago? Y de pronto los pelotones acosándolo y diciéndolo, mire, ya se vienen sobre nosotros, vea, ya están allí. Así que entonces él toma una decisión que no le había sido otorgada a él y fue desobedecer a Dios y presentar el sacrificio. Los sacrificios solamente lo podían presentar los sacerdotes, y recuerde que Samuel era sacerdote también, era profeta y era juez. Entonces a él era el que estaba delegado por parte de Dios para presentar el sacrificio. Pero como estaba tan presionado, entonces dijo, bueno, yo lo voy a hacer porque él se demora. Así que esta fue la primera desobediencia que él cometió contra Dios. Por eso decía, tenía las mejores oportunidades para ser un excelente rey. Fue escogido por Dios. El pueblo lo aclamaba. ¿Se imagina cuando presentaron ese hombre alto, apuesto, inteligente? Pues el pueblo lo aclamaba y dijo, no, estamos felices. Este es el rey que Dios nos ha dado. Ungido por el profeta Samuel. Tenía bajo su autoridad el ejército, porque todos se dispusieron, todos estuvieron listos, formaron el ejército, pero también había toda una nación, todos aquellos hombres y mujeres que habían deseado de corazón tener un rey, pues ahora ahí estaba el rey, ya tenían a ese rey. Pero entonces encontramos que él empieza a desobedecer y presenta el sacrificio, cosa que Dios no le había mandado. Nos dice la palabra del Señor que Samuel llega y lo confronta y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Es que no te pertenecía a ti hacer ese oficio? Dios no se ha agradado de ti. A Dios no le ha agradado lo que has hecho. Y Saúl, él busca en quién excusarse. Y él dice, me estaban acosando, la batalla ya estaba encima, ya los ejércitos estaban preparados y entonces por eso fue que lo hice. De alguna manera justificó su desobediencia, porque déjeme decirle que en el liderazgo hay mucha presión, demasiada presión. Pero el líder no puede dejarse llevar de las presiones, sino tiene que dejarse llevar de la dirección de Dios. Él se dejó llevar de la presión del pueblo, de la presión que ejerció el ejército sobre la vida de él, pero no esperó la dirección de Dios. Dios no le dijo, está bien, Samuel se demora, hágalo usted. Dios no se lo dijo. Qué difícil es cuando nosotros andamos o cuando nosotros tomamos determinaciones bajo la presión. Déjeme decirle, y una pequeña aplicación, en cualquier asunto de la vida, para hacer un negocio, para casarse, ¿cierto? Tomar determinaciones sin consultar con Dios. Así que eso fue bastante delicado.
Pero bueno, como Dios es de oportunidades, entonces Dios dijo, listo, le vamos a dar otra oportunidad a Saúl. Vamos a presentarle otra oportunidad. Y ocurre que el Señor tenía una cuenta pendiente con un pueblo que se llamaba Amalecita. Como los amalecitas, eso está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25 del verso 15 al 19, no lo voy a leer. Como los amalecitas, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, entonces esta gente era tan mala y ellos querían de alguna manera destruir el pueblo, que no pasaran a la tierra prometida, sino destruirlos en el desierto. Recuerde que en el capítulo 17 de Éxodo fue los primeros que salieron a atacar a Israel. Ocurre que este Amalek tenía una costumbre y era atacar la retaguardia. ¿Cuál era la retaguardia del pueblo de Israel? Los que estaban cansados, allá en Deuteronomio lo dice, los que estaban agotados, pero dentro de ellos estaban también los niños. Y ellos tenían una costumbre que era a sus adversarios castrar a sus hijos para de esa manera ir acabando con la descendencia de sus enemigos. Así que Dios tenía un dolor muy grande en su corazón porque Amalek había practicado esto con el pueblo de Israel cuando venía a través del desierto. Así que entonces Dios le había dicho a Josué, como también le dijo a Moisés, ellos merecen ser castigados y el castigo es que ellos van a ser borrados. Por eso, el que se mete con Dios, pobrecito. Recuerde que la Biblia dice que el que se mete con un hijo de Dios es mejor que tocar o es como tocar la niña del ojo de Dios. Entonces, eso sí, cuando estamos dependiendo y obedeciéndole al Señor. Así que Dios estaba muy enojado y entonces ahora llegaba el momento y esta era la otra prueba para Saúl, a ver si era obediente, ¿no? A ver si él había enmendado su error de desobedecer a Dios. Y entonces le dice, levanta a los amalecitas y le dice a través de Samuel, vea, la guerra está ya abierta contra los amalecitas, pero usted los va a destruir porque Dios lo ha dicho. Ojo, Dios lo ha dicho, porque ellos hicieron daño a mi pueblo. Meterse con el pueblo de Dios es dura cosa, o con un hijo de Dios, ya lo mencioné. Así que el rey salió a la guerra, fue con sus ejércitos, y estando al frente de batalla, entonces cogen al rey, agarran al rey de los amalecitas, conservan la vida a los mejores ganados, las mejores ovejas, lo mejor pues, y se lo traen. Y para el Señor esto era una abominación, porque era todo lo que le pertenecía al enemigo. Mire, en algunos casos Dios decía, ese es el botín y es para ustedes. Pero en este caso Dios dijo, no van a traer nada y todo lo van a destruir, todo. Igualmente, niños, todo lo van a destruir. Pero ¿qué hizo Saúl? Dejó los mejores ganados, las mejores ovejas, y entonces vino muy contento, muy elegante, muy tranquilo. Y cuando llega Samuel, le pregunta cómo te fue en la batalla. Y él dice, no, súper bien. Fíjese, estamos en una gran victoria. Y Samuel le dice, pues yo no escucho que eso sea así. No encuentro que eso sea de esa manera. Así que entonces le dice Samuel, yo escucho el balido. ¿Qué es el balido de las ovejas que yo escucho y del ganado? Y dice, ¿a quién le echó la culpa esta vez? Al pueblo. ¿Sabe una cosa? Eso fue lo que hizo Adán y eso fue lo que hizo Eva. Y déjeme decir algo que quede bien claro en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios, seamos responsables. Y digamos, sí, lo hice. Pero
quiero que tú me perdones. Mire que Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. La serpiente pues ya no tenía quien culpar, ¿no? ¿Qué hace Saúl? Saúl echa la culpa al pueblo, al ejército que iba con él, y sencillamente de esa manera trata de salir libre. Y así desobedece entonces 2 veces al Señor. La cita que ahora les dije está en Deuteronomio. Cuando fueron confrontados, cuando él fue confrontado por su pecado, miremos capítulo 15, el verso 13 al 16, y dice así: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído. Lo han traído, no dijo lo hemos traído, lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. El pueblo, no era Dios, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas. Ojo, mire lo que dice: para sacrificarlo a Jehová, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué iban a sacrificar a Dios? Es muy fácil rendirle a Dios o darle a Dios o servirle a Dios con lo que no es mío, ¿cierto? Con lo que Dios no me ha dado, lo que nada me cuesta, ¿no? Eso no lo había pedido Dios. Entonces acá, en primer lugar dice, el pueblo lo trajo, el pueblo perdonó y lo han traído para sacrificarlo a Dios. Miremos el 16. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho, me ha dicho esta noche. Y él le respondió y le dijo: dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y eso fue lo que exactamente este hombre no hizo. El verso 19, 20, dice que el Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me ha enviado, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, nuevamente el pueblo. Verso 22, Samuel dijo, este versículo es muy importante. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. No trajeron las vacas más flacas, no trajeron las ovejas más desnutridas, trajeron lo mejor para presentarle a Dios. Pero eso no era, por eso acá dice, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios? No. ¿Cómo sigue la otra parte? Ciertamente, a ver, ¿dónde voy? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y segundo, prestar atención. Qué bonito, ¿no? ¿Cierto que cuando usted da una orden en su casa le gusta que la obedezcan? Bueno, eso es lo que Dios quiere también con nosotros, ¿cierto? Que Él dé una orden y nosotros podamos obedecerla. Así que entonces, cuando fue confrontado con su pecado por el profeta, Él lo justifica. Miremos el verso 30. Y Él le dijo,
Es decir, como ya no se pudo excusar más, le descubrieron su corazón, le hicieron ver que era una falta. Entonces en el verso 30 dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres. ¿Pidió perdón? No. A él importaba lo que pensara el pueblo de él. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Oiga, tan simple y tan llanamente, ¿no? ¿Cómo decimos en nuestro tiempo? Eso es un cinismo. Eso es un descaro. ¿Cierto que hoy en día hay mucha gente así? Hace lo que hace y llega tranquilo. Yo no hice nada. Señor, yo estoy bien. Físicamente estará bien, pero su interior, su alma, es posible que no esté bien. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo lo encontramos en David. Fue el segundo rey de Israel. Déjeme decirle que el final de Saúl fue muy triste. Murió en la batalla él, porque sabe una cosa, Dios no pudo confirmar el reinado de él. Y él reinó 40 años, pero él no reinó todo el tiempo con la dirección de Dios. Él reinó por su propia voluntad. Y si no, ¿por qué cuando David, antecitos de que David matara al gigante Goliat, por qué cree usted que un espíritu malo, dice la Biblia que Dios se apartó de él y que un espíritu malo lo atormentaba? Porque ya no estaba dirigido por Dios. Por eso tuvieron que traer a David para que tocara el arpa y de esa manera, como quien dice, apartar temporalmente el espíritu. Pero mientras él no se arrepintiera, ahí tenía el azote del espíritu. Es muy triste que hoy en día hay muchísima gente que conociendo a Dios, habiéndole servido a Dios, hoy en día lo que tienen son azotes del diablo, espíritus malignos que los azotan de diferentes maneras. Pero bueno, vamos a seguir adelante. David, segundo rey de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segundo rey de Israel. Bueno, está desde más atrás, pero narro parte de la historia. También falló, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno sobre la tierra. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado que David cometió fue grave. Fue adulterio, pero también fue homicidio, ¿sí? Porque mató al hombre que era el esposo de la mujer con quien él tuvo. Y además de eso tuvo algunos problemas, por lo menos familiares, que no le prestó atención a su hogar. Se ocupó de tantas cosas, pero descuidó su hogar. Pero bueno, no vamos a hablar del hogar de David. Vamos a hablar porque especialmente este pecado que cometió delante de Dios. Fue confrontado, recordemos que en el capítulo 12, entonces encontramos la confrontación, que en este caso ya no es Samuel porque ya había muerto. Aquí es Natán, el profeta Natán, el que hace la confrontación a través de una historia, a través de una parábola, digámoslo así. Y es interesante porque cuando llega el momento, cuando le narra la historia, y entonces David escucha todo eso y dice, no, ese hombre es digno de muerte. Él mismo se puso la sentencia, porque él era el que lo había hecho. Entonces, él mismo se sentenció a muerte. Mas, sin embargo, ¿qué le dice Dios? El Señor le dice, miremos el verso 9, 12:9, y dice así, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, es decir, con la espada de los amonitas. El verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Mire la diferencia.
Aquí no está pidiendo que lo honren delante del pueblo. Él está diciendo, pequé. Reconozco que pequé contra Dios. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, Dios es tan lindo, hermanos, que de inmediato el Señor, Él estaba esperando ese momento de parte de David. ¿Dónde voy? Natán dijo a David, también Jehová, ¿a qué? Remitido tu pecado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Por allá en el Nuevo Testamento dice que el que, en otras palabras, el que entrega su vida a Cristo, sus pecados son remitidos. Son quitados sus pecados, ¿sí? Entonces acá el Señor a través del profeta le está diciendo, por esa actitud de arrepentimiento, tu pecado es remitido. Aunque tú mismo te sentenciaste a muerte, no vas a morir, vas a vivir. Vamos a mirar el Salmo número 32. Salmo 32, ya les digo los versículos. Versículos del 3 al 5. Mire lo que dice David en ese quebrantamiento o arrepentimiento. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor, o sea, mi energía, mi fortaleza, mi vigor, en sequedades de verano. O sea, no solamente espiritual, sino físicamente también me afecté terriblemente. Mi pecado te declaré. Estos dos salmos los escribió David cuando él se arrepintió. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, o sea, la confesé. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No me da el tiempo para leer el Salmo 51, especialmente algunos versículos que son bien hermosos y muchos de ustedes lo saben de memoria. Sabía David que era perdonado su pecado, pero que iba a venir una consecuencia sobre su vida. Pero David no hizo como Saúl. Saúl dijo, vea, Samuel, por favor, no se aparte de mí, siga andando conmigo, así el pueblo sabrá que las cosas están bien y hónreme delante del pueblo. A él le importaba sencillamente presentarse al pueblo, le importaba su apariencia y nada más. Pero David le importaba estar bien con Dios. Él había fallado, sí, pero a él le interesaba estar bien con Dios. Esto es muy importante en la vida de toda persona que ha conocido a Cristo. Claro, nos da vergüenza cuando cometemos un error, nos da vergüenza ante las demás personas. Eso es normal. Pero, amados hermanos, nos debe dar vergüenza con Dios. Nos debemos de sentir mal con Dios y hacer cuanto antes las paces con Dios. No dejar pasar el tiempo, no pasar las cosas por alto, sino ponernos a cuentas con Dios. Vamos a hacer una aplicación. Para todas aquellas personas que escuchan este video, quizá eres una persona que Dios te ha concedido tener privilegios y oportunidades en la vida. Privilegios, alcanzar una profesión, tener dinero, tener negocios, tener muchas cosas. Son oportunidades, son privilegios que Dios le da. Dios da el privilegio de tener una buena salud, que es muy importante, de tener una familia, de tener un buen empleo, de tener una buena reputación, de tener unos buenos ingresos. Ya no. Y sobre todo, oportunidades de conocer a Dios y oportunidades de conocer su palabra. Esos son privilegios.
Esas son oportunidades que Dios nos da y que Dios le ha dado a todas las personas que en algún momento han escuchado la palabra de Dios. Quizá muchos han entregado su vida a Cristo y tal vez hasta han tomado una decisión de seguir al Señor. Tal vez hasta le han servido en algún ministerio, ya sea en grupo de alabanza, ya sea predicando, ya sea orando por los enfermos, lo que haya sido. Pero llegó un momento como Saúl en que empezó a desobedecer a Dios en las cosas pequeñitas, porque ¿sabe una cosa? A veces no empezamos por lo grande como David, caer en adulterio, en fornicación. Empezamos por las cosas más pequeñitas, más insignificantes, para desobedecer al Señor, haciendo lo que Dios no nos ha mandado y dejando de hacer lo que nos ha mandado. Bien dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con Dios es enemistad con el mundo? Y la enemistad, con el mundo es amistad con Dios. En otras palabras, es mejor tener una buena amistad con Dios. Como Dios es un Dios de oportunidades, te las ha dado. Te ha dado las oportunidades. El Señor te ha concedido oportunidades. Como dije inicialmente, tal vez has estado al borde de la muerte, un accidente, tuviste una enfermedad grave, o tu familia, o uno de tus hijos. Perdiste el trabajo, estuviste a punto de perder el trabajo. Bueno, cuántas cosas. Pero Dios decidió darte otra oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios le dio la oportunidad a Saúl. Dios nos ha dado muchas oportunidades a nosotros. A los seres humanos les ha dado muchísimas oportunidades. Pero ¿qué hacemos con esas oportunidades? Conocí a un hombre que en alguna ocasión era un hombre de campo y en alguna ocasión iba por la carretera principal llevando su hato de ganado, y él iba en su bicicleta y venía detrás una mula y la mula se le reventaron los frenos y se fue, y él dice que él sintió que lo cogieron de por acá de la espalda y lo tiraron al otro lado de la cerca. La bicicleta quedó vuelta harina y creo que 2, 3 vacas murieron. Pero él no murió, ni un rasguño. Y este hombre decía: Dios me ha dado una oportunidad. La misma persona en otra ocasión, porque desobedeció a Dios, se embriagó y de regreso a su casa con su familia ya no tenía una bicicleta, ya tenía un carro. De igual manera, por la embriaguez y yendo de noche, en una vuelta siguió derecho y se fue a un río caudaloso. Estando dentro del río y ya prácticamente ahogándose, dice que no sabe cómo bregó a salirse y se dio cuenta que la esposa ya estaba agonizando y de alguna manera la aló y pudo salir. Y él pensó: mis niños se ahogaron. Eran 2 niños en esa época. Pero cuando miró allá a la distancia, los niños estaban flotando sobre el agua. Toda la familia se salvó. Y él dijo: nuevamente Dios me ha dado una oportunidad. Pero él siguió igual. Él siguió igual. Al paso del tiempo, sí, murió ahogado, pero murió él solo. Dios es de oportunidades. Las oportunidades que Dios da es para aprovecharlas. Es para tener un reencuentro con Dios. Aquí hemos escuchado testimonios. ¿Se acuerdan de John? El testimonio de John. Increíble cómo Dios
extiende su mano y seguramente que hay muchos testimonios como Dios extendió su mano y lo sacó, lo libró, lo protegió, porque Dios es un Dios de oportunidades. No sé en qué circunstancias se haya encontrado tu vida, pero Dios te ha dado una oportunidad. David también falló. Claro que sí, todos fallamos. Dice que todos somos pecadores delante de Dios. Pero David se arrepintió y se arrepintió de todo su corazón. Qué diferente fue la muerte de Saúl a la muerte de David. David murió en su casa, anciano, lleno de días, en paz, y partió con el Señor. Saúl no. Saúl murió en la batalla y murió con sus hijos. Entonces, qué vidas tan totalmente diferentes. Y viene a mi mente aquel versículo que está en Jeremías capítulo 29, 13 creo que es, donde dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que deseáis. Pero ¿a quién está dando el Señor esa promesa? A su pueblo. Vea, si alguna persona se está siendo tentada a apartarse de Dios, no lo haga. No lo haga porque la consecuencia del pecado es grave. Si se encuentra debilitado, afírmese con Dios, levántese, fortalezcase en Dios. Dígale a Dios, Señor, yo quiero fortalecerme en ti. Perdóname en lo que te haya fallado y yo quiero fortalecerme en ti. ¿Sabe por qué? Porque usted está asegurando la eternidad de su alma, pero también la de su familia y también tener un fin diferente a las personas que desobedecen y que Dios les da oportunidades, pero vuelven y desobedecen a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es amor, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Y como vimos allá en Primera de Samuel, a Dios no se complace tanto en los sacrificios, Él se complace en la obediencia y en que prestemos atención a su palabra. Les invito para que incline su rostro y vamos a orar a nuestro amado Padre Celestial. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana, por este momento hermoso que nos das, Señor, para recordarnos que nos das oportunidades para seguir mejorando, cambiando, para seguir siendo mejores, Dios. Gracias, Dios mío, porque es tu gracia, es tu misericordia, es tu amor, tu bondad, Señor. Tú eres incomparable, eres poderoso, Dios mío, eres glorioso. Señor, eres una persona extraordinaria, Dios. Nos asombra tu manera tan linda, Dios mío, de hablarnos, de obrar en nuestra vida, de obrar en nuestros corazones. Señor, nos asombras cada día, Dios mío, por las obras sobrenaturales que tú haces, la misericordia que tienes, porque, como dijo David, no nos pagas conforme a nuestras acciones, sino que tienes misericordia de nosotros, Dios mío. Señor, gracias, Padre amado. Es grande tu amor, es grande tu misericordia, Dios mío. Es hermosa tu bondad, Padre Celestial. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Y que cada persona, Señor, que va a escuchar, Dios mío, que va a mirar este video, Señor, las personas que están allí escuchando, que están viendo, Padre amado, Señor, que tu Espíritu Santo les está hablando a sus corazones, Señor amado. Dios, que tú seas ayudándoles en este momento, Dios mío, para reconciliarse contigo, Señor, para venir a tus pies, Padre amado, y para servirte a ti, Dios de la gloria. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.